En la fiesta de fin de curso de mi escuela, mi madre y mi padre me entregaron una carta que decía que ya no me querían. Mi hermana, Clara, a quien siempre le gustó fardar, levantó su móvil y sonrió a la cámara. Vamos a grabarlo ahora, dijo, con un tono de voz alegre y malvado. Lentamente saqué la carta de la elegante carpeta. El sonido del papel al rasgar el aire fue el único ruido que escuché sobre el murmullo de fondo. Dentro, un papel blanco y liso tenía palabras claras y oscuras. Decía, ponemos fin a todos los lazos familiares con Laura Emerson ahora. Lo leí una vez, luego otra. No sentí nada por dentro. Quizás esto se debió a que ya había llorado por esta familia hacía mucho tiempo. Los había lamentado en cada cena donde nadie me hablaba, en cada mirada que me decía que no era importante. Doblé el papel con cuidado, lo metí en mi bolso y levanté la vista con una pequeña sonrisa tranquila. Gracias, dije en voz baja. Este regalo hace que todo sea fácil de ver. Luego eché la silla hacia atrás. El fuerte chirrido resonó en la habitación en silencio. Me puse de pie. Pude escuchar algunas risas falsas y el clic del móvil de mi hermana que seguía grabando. Pensaron que me iba avergonzada. Pero la verdad era mucho más simple. Estaba caminando hacia una vida que no podían tocar, una vida que no podían quitarme con un papel. Ese acto, irme, fue mi propia gran declaración. ¿Alguna vez te has sentido como si no fueras lo suficientemente bueno, incluso para las personas que deberían quererte más? Dime dónde estás ahora mismo. Me gusta saber quién está escuchando esta historia conmigo. Crecí en una casa donde lo que aparentabas era lo más importante, y que te quisieran venía con reglas. Mi padre, Julian Emerson, gestionaba dinero para gente rica en la elegante zona de Coastal Heights de la ciudad. Mi madre, Estela, dirigía un grupo benéfico que organizaba grandes fiestas en hoteles con suelos brillantes y música tranquila. Mi hermana, Clara, era su éxito perfecto, una abogada de negocios en una gran ciudad, a punto de casarse con un hombre de una vieja y famosa familia. Luego estaba yo, Laura, la que aún no había terminado. En cada cena formal, mi madre daba el mismo discurso como si leyera de un libro bien conocido. Clara es miembro senior en un gran bufete de abogados en Manhattan, decía, poniendo su mano orgullosamente en el hombro de mi hermana. Luego me miraba rápidamente con una mirada educada y fría. Y Laura, bueno, ella todavía está intentando sacar su título de negocios. Los invitados asentían, sus sonrisas tensas, como si supieran que mi sola presencia era incómoda para todos. Solía pensar que si tan solo trabajaba más duro, si hacía más, finalmente me verían. Pero en nuestra casa, los logros sin un nombre grande y conocido no contaban. Mi pequeño trabajo en una cafetería cerca de la escuela, el que pagaba mi alquiler y comida, era visto como un fracaso. Mi padre bromeó una vez: ninguna hija mía debería oler a judías al horno y café. Él lo llamó broma, pero la forma en que torció la nariz me dijo que hablaba en serio. Cada cena de domingo se sentía como un examen para el que no estudié. Solo preguntaban por mis notas para compararlas con el éxito laboral de Clara. La voz de mi madre siempre tenía ese tono oculto de comparación. ¿Sigues en la escuela, Laura? ¿No crees que es hora de sentar la cabeza? Tu hermana ya estaba trabajando a tiempo completo a tu edad. Cuando no tenía respuesta, mi padre dejaba escapar un gran suspiro y se servía más vino. Los trozos de papel no pagan tus facturas, decía, mirando más allá de mí hacia la brillante lámpara que colgaba encima. El éxito se juzga por el dinero en efectivo, no por un certificado. Esto me pareció muy irónico. Él juzgaba el amor de la misma manera que juzgaba el dinero, por lo que obtenía a cambio. Como yo no tenía nada grande que darle, era fácil de descartar. Aprendí a desvanecerme en silencio. Solo volví a casa del campus cuando era necesario. Me sentaba durante cenas que se sentían más como reuniones de negocios. Mi hermana hablaba de dónde celebraría su boda. Mis padres hablaban de donantes ricos y rendimientos monetarios. Yo, la invisible, asentía en los momentos adecuados. A veces mi madre me miraba y preguntaba con esa voz suave e hiriente:
¿Sigues en esa pequeña cafetería? Debes conocer a mucha gente interesante allí. Todos en la mesa se reían. Yo me reía también, porque no reírse lo hacía peor. Una vez intenté contarle sobre mi proyecto escolar, un plan que estaba haciendo para rastrear rutas de entrega usando datos. Parpadeó una vez y dijo: «Qué bien, cariño», antes de volver a la historia de Clara sobre un caso judicial. Fue entonces cuando finalmente lo supe. En nuestra casa, ser querido era un favor que se daba solo a la persona que hacía que el apellido familiar se viera mejor. Fuera de esa casa, sin embargo, la vida se sentía bien. El suave ruido de la máquina de café, la charla fácil de los estudiantes, el olor a granos frescos. Este era el único lugar que se sentía verdadero. Aprendí más estando detrás de ese mostrador que nunca en esas elegantes cenas. Aprendí a leer el estado de ánimo de las personas, a manejar las cosas cuando salían mal y a liderar a otros sin necesitar un título. A veces mis compañeros de clase venían y yo les ayudaba a pensar en ideas de negocios mientras preparaba sus bebidas. Me daban respeto de una manera que mi propia familia nunca tuvo. Por la noche, después de que la tienda cerraba, caminaba por las tranquilas carreteras de vuelta a mi pequeña habitación. Las luces de la ciudad se reflejaban en el río y por un momento podía respirar de verdad. No era una vida cara, pero era mía. Me preparaba una última taza de café, abría mi ordenador y trabajaba en mi proyecto final de la escuela hasta que salía el sol. Cada vez que pulsaba una tecla era una promesa a mí misma de que mi valía no necesitaba su permiso para existir. Aún así, cada vez que mi móvil sonaba con un mensaje de mi familia, volvía esa familiar tensión. Enviaban fotos del nuevo apartamento de Clara, su brillante anillo de compromiso y su sonriente pareja en eventos benéficos. Mi madre siempre escribía debajo: «Estamos tan orgullosos, las palabras no pueden expresarlo». Nunca compartieron noticias sobre mi beca escolar, el artículo que publiqué o el proyecto que mi profesor dijo que podría cambiar la forma en que las pequeñas empresas mueven cosas. Nada de eso significaba algo para ellos. Para ellos, yo solo era la hija tranquila que aún no había descubierto cómo ser rica. Comencé a entender la regla tácita de nuestra familia. El amor era un intercambio, y yo no tenía nada que ofrecer a cambio. En mi último semestre dejé de intentar hacerlos felices. Seguí yendo a las cenas cuando me lo pedían. Seguí sonriendo cuando me presentaban como la que aún estaba en la escuela. Pero por dentro algo había cambiado. El sentimiento de vergüenza se había convertido en un espacio entre nosotros. Y ese espacio, aunque frío, fue el primer sabor de ser libre. El punto de inflexión ocurrió durante mi segundo año. Conseguí una beca de investigación, una de las pocas concedidas en todo el país. Mi profesor me dijo que el comité estaba muy impresionado, no solo con mi trabajo, sino con cómo lideré mi grupo. «Tienes algo especial, Laura», dijo. «Haces que la gente crea cosas que piensan que son imposibles». Esa noche les envié un mensaje de texto a mis padres. Ceremonia de premios este viernes, 6:05 p.m. en el salón de actos de la escuela. Significará mucho si venís. Esperé toda la semana una respuesta que nunca llegó. No fue hasta la mañana del evento que mi madre envió un mensaje corto. «Muy feliz por ti, cielo, pero tenemos una gran fiesta benéfica esta noche. Lo entiendes, ¿verdad?». Unos minutos más tarde, mi padre añadió: «Es una noche importante para los amigos ricos de tu madre. Haz fotos». Me paré en el escenario esa noche bajo las luces brillantes, mi nombre sonando en todo el salón. Los flashes se dispararon. La gente aplaudió ruidosamente, llenando la sala. Por un momento me permití imaginar sus caras entre la multitud. Pero cuando el ruido se detuvo, el vacío volvió, pesado y real. Después les envié una foto mía sosteniendo el premio, el sello de oro atrapando la luz. Mi madre respondió una hora después: «Encantador». Una palabra, ninguna pregunta, ninguna llamada, ninguna sensación de orgullo, solo una nota rápida y educada, como reaccionar a algo que no le importaba. Esa fue la última vez que les envié una foto de algo que hice. Cada festividad tenía su propio dolor silencioso. En la cena de Acción de Gracias,
conducía a casa después de mi turno de trabajo, cansada pero esperanzada, solo para descubrir que mis buenas noticias habían sido olvidadas de nuevo. Mi madre servía vino espumoso y levantaba su copa por el nuevo ascenso de Clara o el trabajo de su pareja, por el éxito más brillante de nuestra familia. Decía. Yo sonreía, reprimía el dolor y me recordaba a mí misma que estar enfadada no sirve de nada, solo te hace sentir mal. Pero algunas noches, después de que todos se iban, me sentaba sola en la habitación de invitados, mirando los premios de los que solía estar tan orgullosa. Ahora parecían solo metal viejo. Les parecía soleá. Mi padre siempre encontraba una manera de convertir las buenas noticias en un desaire contra mí. Una noche, le dije que me habían pedido que mostrara mi investigación en una gran reunión de datos en otro estado. Su cara apenas cambió. «¡Qué bien!», dijo sin emoción. Luego, después de una breve pausa, añadió, «Pero el éxito no se trata de papeles, Laura. El éxito es dinero. Cuando puedas comprar una casa por tu cuenta, entonces me impresionaré». Quería decirle que la investigación era el primer paso hacia nuevas ideas, que el dinero solo viene después, no primero. Pero había aprendido que el pensamiento claro no funciona con personas que solo escuchan elogios. Así que dejé de ir a casa a menos que fuera absolutamente necesario. La casa, que una vez olió a madera fina y especies, ahora se sentía como un museo construido para todos menos para mí. Los platos de mi madre mostrando su trabajo benéfico estaban por todo el pasillo principal. Los títulos enmarcados de Clara cubrían la pared a lo largo de las escaleras. En la chimenea había una foto familiar donde la mitad de mí estaba recortada. Quizás fue solo un error cuando la imprimieron, o quizás fue hecho a propósito. De cualquier manera, vi la verdad. Mi ausencia hacía su foto perfecta. En los meses que siguieron, me lancé a mi trabajo. Hice turnos extra en la cafetería, a veces saliendo a medianoche para ir directamente a la biblioteca de la escuela. Mi proyecto se convirtió en mi lugar seguro, un plan para ayudar a las pequeñas tiendas a encontrar formas mejores y más baratas de enviar cosas. No era emocionante, pero era real. Las matemáticas tenían sentido cuando las personas no. Los datos se escuchaban cuando mi familia no. Pasaba noches arreglando los códigos de la computadora, perdiendo la noción del tiempo hasta que el primer tren pasaba por mi ventana. En esas horas tranquilas no me sentía pequeña ni invisible, me sentía viva. Había noches, sin embargo, en las que estar tan cansada rompía mi fuerte determinación. Miraba fotos familiares en línea, Clara con ropa cara, mis padres en cenas elegantes, sosteniendo bebidas, y me preguntaba cómo se sentía ser digna de celebración. Me decía a mí misma que no los necesitaba, estaba construyendo algo más grande, pero la soledad encuentra una manera de hablar en voz baja a las 3 a.m. Te recuerda cada puerta cerrada, cada palabra que deseaste que fuera diferente. Aún así, nunca dejé que ese sentimiento ganara. Respiraba hondo, abría otro archivo de datos y simplemente seguía construyendo. Cuando la gente en la escuela hablaba de que sus familias los apoyaban, aprendí a no decir nada. El apoyo de mi familia venía como recordatorios de que no era lo suficientemente buena, pero usé ese sentimiento como energía. Comencé a convertir cada mirada fría y desprecio en una fuerte concentración. Si me veían como un fracaso, usaría ese fracaso como base para construir. No lo sabía entonces, pero esa forma tranquila de defenderme fue el comienzo de en quién me convertiría. El gran cambio llegó fácilmente, como lo hacen la mayoría de las cosas buenas. Fue una mañana de martes normal cuando el profesor Davis me llamó por mi nombre después de clase. Era un hombre alto, quizás de 60 años, el tipo de profesor que ve lo que puedes hacer cuando otros solo ven si te presentaste. «Laura», dijo, ajustándose las gafas, «tienes una mente muy rara para este trabajo. Ves tanto los números como a las personas detrás de ellos». Me detuve sin saber qué hacer. No estaba acostumbrada a que me felicitaran, especialmente no de alguien que lo decía en serio. Señaló mis diapositivas que aún estaban en la pantalla.
Líneas de información se habían convertido en diseños claros y en movimiento. Lideraste un equipo de 6 y acertaste la velocidad de entrega hasta una pequeña fracción, continuó. Eso es más que solo matemáticas. Eso es liderazgo. ¿Has pensado en mostrar esto en el evento de negocios estudiantil el próximo mes? Casi me río. ¿Yo? ¿La chica que pasaba noches mirando datos entre turnos en la cafetería? No creo que esté lista, dije, cuidando de no sonar desagradecida. Él sonrió como lo hacen los profesores cuando ya conocen tus miedos. Intentar ser perfecta es solo el miedo llevando un traje elegante, respondió. Solo presenta la solicitud. Podría sorprenderte a ti misma. Esa noche me senté en mi pequeña habitación, mirando el papel de inscripción. El puntero de mi ratón se mantuvo quieto sobre el espacio vacío marcado nombre del grupo. Pensé en todas las veces que me habían dicho que mis ideas eran demasiado pequeñas, solo para la escuela, o no lo suficientemente reales. Pero aquí estaba con algo que realmente podría importar. Envié mensajes a 2 personas de mi clase, en las que confiaba. Mark, un trabajador de datos tranquilo, y Eliza, una experta en diseño que podía hacer que el código de la computadora se viera hermoso. En 7 días éramos un equipo. Nombramos nuestro proyecto Transit Link, un sistema que utilizaba información en vivo para ayudar a las pequeñas empresas a encontrar las mejores rutas de entrega y gastar menos en combustible. Queríamos hacer que el movimiento de mercancías fuera más fácil, más inteligente y disponible para todos, no solo para las grandes empresas. Durante 3 semanas, mi apartamento se convirtió en nuestro centro de trabajo. Tazas vacías se alineaban en la mesa. Notas brillantes cubrían las paredes como un colorido desorden de trabajo duro. Trabajamos a través de muchos amaneceres, impulsados por un sentimiento que no había conocido en años: pertenencia. El día del evento de negocios estudiantil me puse la única chaqueta elegante que tenía, la que había comprado de segunda mano para entrevistas de trabajo. Mis manos temblaban mientras montábamos nuestra mesa entre muchas startups de aspecto caro, con carteles brillantes y grandes nombres de empresas que los apoyaban. Comparados con ellos, éramos diminutos, un grupo con 3 ordenadores, una máquina prestada para mostrar imágenes y una idea construida sobre la esperanza. Pero cuando fue nuestro turno, las cosas cambiaron. En el momento en que empecé a hablar, el ruido de la sala se desvaneció. Llevé a los oyentes a través del problema, nuestros pasos y nuestro propósito. Hablé de pequeñas tiendas que luchaban con malas entregas, de los datos como una herramienta para dar poder, no para excluir a la gente. Eliza mostró el proyecto funcionando con confianza. Mark presentó los resultados del código. Cuando llegó el momento de terminar, dije: creemos que encontrar la mejor manera de hacer las cosas debería ayudar a todos, no solo a los que pueden pagar más. Comenzó un fuerte aplauso. Era aplauso real, no educado, sino sincero. Por primera vez no me sentí invisible. Después, mucha gente se acercó a nuestra mesa para hacer preguntas, intercambiar tarjetas de visita y dar ideas. Pero una conversación destacó. Un hombre con un elegante traje de negocios gris se acercó a mí con un aire tranquilo y seguro. Su tarjeta de identificación decía Ethan Hale, CEO de Stellar Transport. Reconocí la empresa de inmediato. Eran una de las firmas de envío más grandes del país. Muy buen trabajo, dijo, su voz baja pero firme. Tienes algo interesante aquí. Empecé a agradecerle, pero levantó la mano. No solo la idea, dijo. Tú. Dejé de moverme. Yo. Él asintió. La mayoría de la gente habla de nuevas ideas como si fueran magia. Tú hablas de ello como si fuera un deber. Eso es raro. Volvió a mirar nuestra demostración. Luego añadió: tienes un talento, señorita Emerson. Entiendes tanto a las personas como a los números. Ese equilibrio, eso es lo que construye sistemas duraderos. Antes de que pudiera responder, me dio su tarjeta. Llame a mi oficina en algún momento. Quiero saber más sobre Transit Link. Y así, sin más, se fue, sin grandes promesas, sin elogios falsos, solo una verdad real que me dejó incapaz de hablar. Cuando se lo conté al profesor Davis más tarde,
Él sonrió como si supiera algo. Algunas personas persiguen las oportunidades, dijo. Otras las crean. Tú acabas de hacer ambas cosas. Esa noche, caminé a casa bajo el fresco aire primaveral, sosteniendo la tarjeta de visita como un tesoro secreto. Por una vez, no necesitaba la aprobación de nadie para sentirme orgullosa. No necesitaba el aplauso educado de mi madre o el asentimiento de mi padre. Había construido algo que hablaba por sí mismo. De vuelta en mi habitación, puse la tarjeta al lado de mi ordenador y susurré al aire vacío. Quizás este es el comienzo. Y aunque no lo sabía todavía, esa pequeña chispa, el coraje de mostrar mi trabajo, la creencia de que mi proyecto era importante, fue el comienzo de un fuego que cambiaría todo algún día. Cuanto más crecía Transit Link, más intentaba mi familia detenerlo. Fue extraño. Cuanto más me acercaba al éxito, más se esforzaban por recordarme mi bajo lugar en la familia. Una semana después del gran evento estudiantil, llamé a mi madre para decirle que Stellar Transport estaba interesada en mi proyecto. Apenas terminé mi frase antes de que ella suspirara. Laura, querida, jugar con ordenadores todo el día no es un trabajo. Necesitas conocer a personas realmente importantes, ir a eventos de verdad. Pasas demasiado tiempo persiguiendo ideas que no te harán rica. Su voz era tranquila, cortante y completamente indiferente. Era la misma forma en que hablaba a los camareros o al personal de limpieza. Quería decirle que los datos se trataban de personas, que detrás de cada número había un conductor tratando de pagar el alquiler, una pequeña tienda tratando de sobrevivir a los costes de envío, pero sabía que no ayudaría. Para ella, entender a la gente significaba organizar almuerzos y salir en revistas ricas. Solo desearía, continuó, que dejaras de hacer el ridículo con estos pequeños hobbies tecnológicos y hicieras algo útil. Tu padre podría conseguirte un trabajo en su oficina mañana. Cuando no respondí, le dio el teléfono a él. Laura, dijo mi padre, usando la misma voz firme que usaba con los clientes. Tienes que dejar de decir no a las oportunidades reales. Ya no eres una niña. Estoy trabajando en algo que me importa, dije con cuidado. Lo que importa, me interrumpió, es tener una vida estable, no solo sueños. Hubo un largo silencio antes de que añadiera. Le dije a la gente que te unirías al equipo de datos de mi empresa después de la graduación. No me hagas quedar mal. Esa era su manera, convertir mi autosuficiencia en un insulto y mis elecciones en una traición. No dije nada, y el silencio duró hasta que colgó sin decir adiós. Una hora más tarde, mi móvil sonó. Era un mensaje de Clara. Realmente deberías renunciar a esta fantasía, Laura. No todo el mundo puede vivir en un sueño. Aprende lo que es real. A nadie le importa la ambición si no puedes convertirla en dinero. Miré sus palabras durante mucho tiempo. Parecían brillar como pequeñas agujas en la pantalla. Luego bloqueé mi móvil, apagué la luz y me senté en la oscuridad. Durante varios días, simplemente me moví como un fantasma. Fui a clase, me reuní con Mark y Elisa, sonreí ante su esperanza y luego me desmoroné en silencio cuando volví a mi habitación. El estrés comenzó a dañar todo. Mis manos temblaban cuando escribía. Mi corazón se aceleraba sin razón clara. Me despertaba a las 3 de la mañana con mi mente repasando listas interminables de cosas por hacer. Algunas noches me encontraba mirando al techo, susurrando, quizás tienen razón, quizás no soy lo suficientemente buena. Finalmente pedí cita para ver a la asistenta en el centro de salud de la escuela. Ni siquiera sabía qué decir cuando la terapeuta preguntó por qué estaba allí. Estoy cansada, dije, pero no por el trabajo. Estoy cansada de que me digan que me equivoco por querer más. Ella escuchó con calma. Luego me pidió que explicara mi semana. Le hablé de las fechas límite, las llamadas de mi madre, la sensación constante de que tenía que pedir perdón por ser diferente. Cuando terminé, dijo algo que todavía se queda en mi mente. Laura, parece que has vivido toda tu vida dentro de las ideas de otras personas sobre lo que deberías ser. Necesitas límites, no muros, sino líneas que muestren dónde terminas tú y dónde empiezan ellos. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier lección escolar.
límites. Ya ni siquiera sabía lo que significaba eso. Toda mi vida había sido moldeada por lo que aprobaban, lo que no, y las condiciones que ponían a su amor. Sin siquiera verlo, me había construido solo para reaccionar a ellos. Cada elección, cada silencio, cada éxito. Por primera vez, me pregunté cómo se sentiría tomar una decisión que fuera solo mía. Esa noche tomé un cuaderno e hice 2 columnas, lo que ellos quieren y lo que yo quiero. La primera lista se llenó rápido. Control, buena apariencia, estatus, saber lo que sucederá. La segunda comenzó lentamente, inseguramente, pero luego se derramó. Paz, libertad, propósito, crear cosas. Cuando terminé, la segunda lista era mucho más larga. Saber esto no arregló todo, pero se sintió como tomar mi primer aliento después de estar bajo el agua. Aún así, las semanas siguientes pusieron a prueba mi nueva visión clara. Mi padre dejó mensajes de voz sobre salvar su reputación. Mi madre envió enlaces de trabajo por correo electrónico. Y Clara seguía enviando mensajes de texto mezquinos y pasivo-agresivos sobre cómo el trabajo duro solo cuenta cuando la gente lo nota. Pero dejé de responder. Puse toda mi energía en Transit Link en su lugar. Pasé noches tarde mejorando el software, comprobando lo que pensaban los usuarios y ayudando a los vendedores locales a probar el sistema. Lentamente, el ruido en mi mente comenzó a calmarse, pero la preocupación nunca se fue por completo. Algunas mañanas me despertaba con una sensación de opresión en el pecho, preguntándome si estaba loca por pensar que podría construir algo por mi cuenta. Pero luego recordaba las palabras del profesor Davis, la mirada en sus ojos cuando dijo: «Ves tanto a las personas como a los números». Ese era mi lugar seguro. Comencé a tomarme un tiempo tranquilo antes del trabajo, escribiendo en un diario después de las reuniones y recordándome que tener límites no me hacía egoísta, me hacía saludable. Y aunque las voces de mi familia todavía estaban allí en el fondo de mi mente, se estaban volviendo más silenciosas, desvaneciéndose bajo el sonido de mi propio ritmo. No lo sabía todavía, pero estaba parada justo al borde de algo enorme. El trabajo duro, el agotamiento, la soledad, no eran signos de fracaso, eran las fuertes sensaciones antes de un nacimiento. Y lo que estaba a punto de nacer no solo cambiaría mi vida, obligaría a mi familia a ver que la hija que ignoraron ya había construido un mundo que no podían controlar. Sucedió una mañana normal, una que se sintió demasiado tranquila antes de que ocurra algo grande. Mi buzón de correo electrónico estaba lleno de noticias antiguas y papeles a medio terminar cuando vi una línea de asunto que me hizo detenerme a mitad de sorbo de mi café. Asociaciones corporativas de Stellar Transport. Asunto: discusión del plan Transit Link. Por un segundo pensé que era una broma. Revisé la dirección del remitente 3 veces antes de abrir el mensaje. Era corto, casi demasiado simple. Estimada señorita Emerson, hemos estado observando su proyecto desde el evento de negocios estudiantil. Estamos interesados en hablar sobre formas en que podríamos trabajar juntos en Transit Link. ¿Está usted libre para una reunión este jueves a las 10 a.m.? Atentamente, Ethan Hale, CEO Stellar Transport. Mi corazón martilleó contra mi pecho. Revisé el calendario para asegurarme de que no fuera el Día de los Inocentes. Luego, lentamente sonreí. No la sonrisa falsa y cautelosa que usaba en las cenas familiares, sino algo más profundo y tranquilo. La reunión tuvo lugar en la oficina principal de Stellar en el centro de Chicago, un edificio alto y liso de vidrio y acero que parecía hecho de ambición en sí misma. El área de entrada olía suavemente a madera y piedra pulida. Llegué 10 minutos antes, sosteniendo mi carpeta como un escudo. Una asistenta me llevó al piso ejecutivo donde todo era brillante: puertas de vidrio, arte moderno y alfombra suave y silenciosa. Ethan Hale me saludó con la misma autoridad tranquila que mostró en el evento. No perdió el tiempo en charlas triviales. Su presentación impresionó a mucha gente, dijo, pero quiero escuchar más sobre lo que usted quiere de esto. Me detuve, esperando un truco escondido como un cumplido. Lo que yo quiero. Ena sintió. Sí, imagine que le diéramos control total.
sin junta, sin accionistas, sin política. ¿Qué construiría? Por un momento, todo el ruido en mi cabeza, la desaprobación de mis padres, los mensajes de texto de Clara, las dudas de la noche, se esfumó. Respiré hondo. Yo construiría un sistema justo, dije por fin. Una red de entrega donde las empresas más pequeñas no sean aplastadas por las más grandes, donde los datos ayuden a las personas, no solo a las ganancias. Todos merecen ser vistos. Se recostó, su cara difícil de leer. Luego una leve sonrisa tocó su boca. Eso, dijo, es exactamente el tipo de visión que necesita este negocio. El resto de la reunión fue un rápido borrón de gráficos, pantallas de ordenador y esperanza cautelosa. Él hizo preguntas agudas. Yo respondí sin inmutarme. Cuando me fui, mis nervios se habían convertido en una ráfaga de energía. No me atrevía a creer que saldría algo de ello. Pero mientras salía al viento fresco, sentí una certeza dentro de mí. Mi vida acababa de dar un giro. 2 semanas después, llegó otro correo electrónico. Stellar quería probar a usar Transit Link. 3 meses después de eso, el acuerdo se cerró. Precio de compra, $6.2 millones. Leí el número una y otra vez, conteniendo la respiración cada vez. Se sentía irreal, como números en la pantalla de otra persona. El acuerdo también incluía un trabajo a tiempo completo, directora de estrategia de datos Stellar Transport, a partir del próximo trimestre. Mi nombre en letra oscura, adjunto a un título que solo había soñado. Llamé a Mac y Eliza primero. Gritamos en nuestros móviles como niños en una atracción, medio riendo, medio llorando. Estaban encantados, ya hablando de lo que vendría después. Pero cuando preguntaron si se lo había dicho a mi familia, hice una pausa. Aún no, dije. No lo creerían, o peor, dirían que es solo suerte. Esa noche, mirando por mi ventana sobre el río Chicago, pensé en cómo reaccionarían. La sonrisa suave pero falsa de mi madre, las dudas de mi padre, la mirada engreída de Clara. Ya podía escuchar las palabras. 6 millones por una aplicación. La gente desperdicia dinero en cualquier cosa hoy en día. Así que lo mantuve en secreto. Firmé los papeles en silencio. Me reuní con el equipo legal de Stellar y vi cómo mi vida cambiaba en silencio. Cuando llegó el dinero, no compré un coche rápido ni un bolso elegante como habría hecho Clara. Pagué mis préstamos estudiantiles. Me mudé a un loft simple con grandes ventanas que daban al lago y captaban la luz de la mañana. La primera noche allí me senté en el suelo de madera, bebiendo vino espumoso barato en una taza, riéndome en voz baja de cómo la paz puede saber mejor que el lujo. A la mañana siguiente enmarqué la oferta de trabajo oficial y la puse en mi escritorio. Debajo deslicé el viejo trozo de papel que había escrito en mi cabeza hace años, el que comenzaba: por la presente me libero de necesitar su aprobación ahora. A medida que pasaban las semanas, me preparé para mi nuevo trabajo, asistiendo a reuniones con los ingenieros y equipos de planificación de Stellar. Cada día se sentía como respirar un aire que no sabía que me había estado perdiendo. La gente escuchaba cuando hablaba. Mis ideas importaban. Y por primera vez, la chica que solía esconderse detrás de los datos estaba liderando a personas que creían en su plan. A veces todavía recibía mensajes de texto de casa, fotos de eventos benéficos, noticias de la fecha de la boda de Clara, recordatorios sobre el buen nombre de la familia. Los leía, sonreía educadamente y luego ponía mi móvil boca abajo. No tenía ni idea de en quién me había convertido, y yo no se lo iba a decir. Porque el éxito, aprendí, no siempre necesita testigos. A veces es suficiente con saber que has cruzado la línea invisible entre quién te dijeron que eras y quién has elegido ser. No lo sabía todavía, pero la próxima vez que mi familia y yo nos sentáramos juntos en una cena formal, sería en un restaurante elegante con manteles blancos y luces brillantes. El mismo tipo de lugar donde mi madre una vez me dio lecciones sobre ser respetable. Y esta vez, ella sería la que sostendría un sobre. Pero la lección que ella pensaba que estaba dando me pertenecería a mí todo el tiempo. El mensaje llegó un viernes por la noche, solo 2 días antes de mi graduación.
Mi móvil hizo el sonido familiar del mensaje de mi madre. Esta noche, la familia va a tener una comida pregraduación para ti. Ponte algo bonito, sin corazón, sin signo de exclamación, solo esa voz cortante que siempre sonaba como una orden escondida dentro de una amable petición. Miré la pantalla durante mucho tiempo, pensando si debía ir. Una parte de mí quería ignorarlo, pero otra parte, la parte que todavía esperaba que tal vez, solo por esta vez, vieran a la verdadera yo, susurró: Ve, termina esto en tus propios términos. El restaurante se llamaba The Gilded Spoon, la cuchara dorada, uno de esos lugares franceses caros que mi madre amaba porque no ponían precios en el menú. La luz dorada se derramaba de las lámparas colgantes, y el aire era denso con el olor a comida rica y juicio silencioso. Cuando entré, unas 15 caras conocidas se giraron para mirarme. Parientes, amigos de la familia, personas que me conocían desde que yo era la hermana pequeña y tranquila de Clara. Todos sonrieron de la manera en que sonríe la gente a la que le han dicho que lo haga. Cada móvil en la mesa estaba apuntado ligeramente hacia mí. Las cámaras estaban listas. Laura querida, mi madre se levantó con la calidez falsa que usaba para las reuniones públicas. Su chal de seda brilló mientras señalaba la silla a su lado. Estás preciosa. Todos brindemos por nuestra estudiante. El camarero llenó las copas de vino. Hicieron un sonido ligero al tocarse. Mi padre dio una sonrisa practicada diciendo: Estamos orgullosos de ti, niña, sin mirarme a los ojos. Clara se ajustó su pulsera de diamantes y añadió: Finalmente terminaste, ¿eh? Tardaste una eternidad. Risas leves flotaron alrededor de la mesa, débiles y falsas, rápidamente desaparecidas. La cena comenzó. La charla fue un borrón de cotilleos educados, los planes de boda de Clara y los eventos benéficos de mi madre. Nadie preguntó por mi gran proyecto o mis planes futuros. Respondí preguntas cuando tuve que hacerlo, sonreí cuando se esperaba y mantuve mis manos quietas sobre la servilleta blanca en mi regazo. Pero la sensación en la habitación era escenificada, como si hubiera entrado en una obra de teatro donde todos sabían el final, excepto yo. A mitad del postre, mi madre golpeó suavemente su pequeña cuchara contra su copa. La habitación se quedó en silencio. Antes de terminar, dijo, sus ojos brillando bajo las luces suaves: Tenemos un regalo especial para Laura, uno simbólico. De su caro bolso sacó una carpeta de papel gruesa y blanca. La pulcra firma de mi padre estaba en el sello. Me la entregó con ambas manos y una sonrisa deslumbrante, de parte de todos nosotros. Una suave ola de risa recorrió la mesa. Mi hermana levantó su móvil de nuevo, grabando. Tenemos que capturar este momento, dijo. Mi corazón se ralentizó. El ruido de la habitación se desvaneció. La carpeta se sentía demasiado pesada para ser solo papel. Abrí la carpeta con cuidado, sacando un trozo de papel rígido y limpio. Las palabras estaban impresas en letras negras y gruesas. Por la presente rescindimos todos los lazos financieros y familiares con Laura Emerson. Con efecto inmediato en este momento, renunciamos a todos los deberes con respecto al dinero y la familia. Esta es una lección necesaria para alguien que confunde el conocimiento escolar con el sentido real y se niega a escuchar los consejos familiares. Firmado Julián Emerson, Estela Emerson, Clara Emerson. Las palabras se difuminaron por un segundo antes de que se enfocaran claramente, pareciendo casi un chiste malo. De hecho, lo habían escrito todo, lo firmaron y lo imprimieron. Un anuncio familiar disfrazado de documento legal. Levanté la vista. Todas las caras estaban giradas hacia mí, esperando. Algunas parecían divertidas, algunas curiosas, algunas satisfechas consigo mismas. Era un espectáculo, y yo se suponía que era el momento dramático final. Mi madre se inclinó más cerca, todavía sonriendo brillantemente. Solo pensamos que esto podría ayudarte a entender lo que es real. Clara se rió disimuladamente detrás de su móvil. Vamos, Laura, no te veas tan molesta. Es solo una nota, una llamada de atención.
Pude escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos, constante y lento. Por un momento casi sentí lástima por ellos, lástima por la ira oculta detrás de su acto cruel, la forma en que sus buenos sentimientos dependían de ver sufrir a otra persona. Luego doblé la carta cuidadosamente, la volví a meter en el sobre y sonreí. Gracias, dije, mi voz tranquila, casi suave. Tienen razón, esto lo deja todo muy claro. Un momento de confusión brilló en los ojos de mi madre. ¿Qué quieres decir? Me puse de pie, alisando la parte delantera de mi chaqueta. Quiero decir que ahora finalmente puedo empezar a vivir de verdad, sin pretender que esta es una familia real. La mesa se quedó en silencio. Mi padre se aclaró la garganta. No provoques un escándalo, Laura. Lo miré directamente. ¿Un escándalo? No, solo me estoy yendo del escenario. Puse el sobre en la mesa, justo al lado de la copa de vino espumoso que nadie había tocado, y me giré hacia la puerta. Detrás de mí, las sillas se movieron y los susurros se hicieron más fuertes. Clara me llamó, su voz dulce y cortante. No olvides que mamá y papá todavía estarán en la graduación mañana. Tenemos que parecer una familia, ya sabes, por las cámaras y todo. Me detuve en el umbral el tiempo suficiente para echar un vistazo hacia atrás. Por supuesto, dije en voz baja, mantener las apariencias lo es todo, ¿no? Y luego salí. Afuera la ciudad estaba viva. El aire nocturno olía a lluvia y a libertad. Exhalé lentamente, sintiendo un gran peso deslizarse de mi pecho. En mi bolso, mi móvil vibraba con mensajes de Mark y Elisa sobre la ceremonia de mañana y las noticias que se estaban gestando sobre el acuerdo Transit Link. Sonreí. No tenía ni idea de lo que acababa de suceder, y mi familia no tenía idea de lo que vendría después. Mientras esperaba un taxi, vi mi reflejo en el cristal del restaurante. Tranquila, compuesta, una extraña incluso para mí misma. Durante años había sido la hija invisible, la callada, la decepción. Ahora parecía alguien que finalmente conocía su propio valor. Detrás de esas ventanas brillantes, probablemente se estaban riendo de nuevo, levantando sus copas por mi supuesta vergüenza. Pero no me sentía avergonzada, me sentía limpia, como si alguien hubiera cortado la última cuerda que me ataba a una vida que nunca me quiso. El taxi se detuvo. Subí, las luces de la ciudad brillando en mi cara mientras nos alejábamos. Mañana estaría en un escenario de nuevo, esta vez bajo luces más brillantes frente a cámaras no configuradas por mi madre o mi hermana. Y cuando se llamara mi nombre, cuando la verdad finalmente saliera a la luz, no necesitaría explicar nada. Pensaron que la cena de anoche me había roto. Lo que no sabían era que esta cena, este pequeño espectáculo cruel, me había liberado por completo. A la mañana siguiente, los terrenos de la escuela estaban llenos de ruido alegre. Banderas moradas colgaban sobre el área de la universidad, moviéndose suavemente en el aire primaveral. Filas de sillas blancas llenaban el salón de graduación, esperando que una historia terminara y otra comenzara. Mi nombre estaba escrito en oro en el programa: Laura Emerson, máster en análisis de negocios. Me senté en la primera fila, la tela de mi toga de graduación moviéndose suavemente mientras agarraba las tarjetas en mi regazo. La sala olía ligeramente a rosas y madera vieja pulida, un olor que perdura en los lugares formales. Los estudiantes susurraban, reían y se ajustaban sus birretes. Pero yo me senté quieta, mi corazón tranquilo de una manera que no lo había estado en años. En algún lugar detrás de mí, escuché el clic de una cámara, el móvil de mi hermana Clara, sin duda. No necesitaba girarme para saber que estaban allí. Mi madre, mi padre y Clara estaban en la zona de asientos especiales, al frente y al centro, como siempre. Podía vernos claramente en mi mente, la postura rígida de mi padre, la sonrisa perfecta de mi madre, la rápida mirada de mi hermana a su aplicación de grabación. Para todos los demás parecían una familia orgullosa y elegante. Solo yo sabía la verdad. Hacía solo 12 horas. Esas mismas personas me habían expulsado de sus vidas como una transacción rápida. El presidente de la escuela dio el primer discurso, su voz fuerte en el salón. Siguió el aplauso, luego la risa,
Luego el silencio de nuevo cuando el orador comenzó a leer la lista de honores. Traté de escuchar, pero mi mente divagaba. Pensé en la carta de anoche, ahora doblada a salvo en mi cajón, no como una herida, sino como una prueba, prueba de que los había sobrevivido, prueba de que su aprobación ya no era el precio que pagaba por vivir. Cuando el orador llegó a mi nombre, lo escuché justo antes de sentirlo. La ganadora del premio Líder Tecnológico Emergente de este año es Laura Emerson. Por un segundo, la sala pareció detenerse. Luego vinieron los aplausos fuertes, agudos, alzándose como una ola. Me puse de pie, mis piernas temblando ligeramente, y comencé la lenta caminata hacia el escenario. Mis ojos pasaron por los rostros de mis padres. La sonrisa de mi madre estaba congelada. La mirada de mi padre estaba vacía. La mano de mi hermana se movió ligeramente, comprobando la cámara de su móvil. El orador me estrechó la mano, su voz llena de calidez y orgullo. El nuevo trabajo de la señorita Emerson con Transit Link ha provocado cambios y colaboración en toda la industria del transporte marítimo, dijo. Su liderazgo y visión le han valido no solo este premio, sino también la atención de una de las empresas más grandes del país. Mi corazón dio un vuelco. No esperaba que lo dijeran todo en voz alta. Sonrió, mirando a la multitud. Y hoy estamos orgullosos de anunciar que su startup Transit Link acaba de ser comprada por Stellar Transport, en uno de los acuerdos más grandes del año. La sala estalló. Las cámaras brillaron intensamente. Se desataron vítores y en algún lugar detrás de las luces cegadoras vi a mi madre levantarse rápidamente. La mandíbula de mi padre se tensó. El móvil de Clara cayó un poco en su mano. Cada reacción estaba siendo grabada. La shock, la incredulidad, la realización moviéndose por la sala como una corriente eléctrica. La familia que había cortado lazos conmigo hace menos de un día ahora estaba sentada frente a cientos de personas, obligada a aplaudir a la hija que habían intentado borrar. Subí al podio, el sello de oro de la universidad brillando a mi lado. El aplauso se aquietó en un silencio expectante. Pude sentir la importancia del momento presionando mi pecho, el tipo de silencio que exige la verdad. Respiré hondo y miré a los rostros, estudiantes, profesores, familias, y luego, finalmente, a ellos. Gracias, comencé, mi voz firme y fuerte. Gracias a cada profesor que vio lo que podía hacer cuando otros no. Y gracias a las personas que me dijeron que no era suficiente. Me enseñaron a levantarme. La sala se quedó en silencio por un momento rápido. Luego explotó de nuevo, más fuerte esta vez, no educado, sino honesto. Detrás del ruido, vi a mi madre hundirse de nuevo en su silla, sus manos agarradas con fuerza en su regazo. Mi padre miró fijamente hacia adelante, su cara tensa y marcada. Clara miró hacia abajo, fingiendo ajustarse su pulsera. El orador me felicitó una última vez, dándome el premio, pero apenas lo escuché. Mis ojos estaban en las cámaras, las que filmaban el evento en vivo para la página en línea de la escuela, las que captaban cada pequeño cambio en la zona de asientos especiales. La ironía era pesada. Las mismas personas que una vez controlaron cada imagen pública, cada foto familiar, cada publicación de cara a la galería, ahora estaban atrapadas en una imagen que no podían controlar. Cuando terminó la ceremonia, la gente se agolpó a mi alrededor, estudiantes, profesores, incluso reporteros. Felicidades, decían, dándome la mano, tomando fotos, haciendo preguntas. Sonreí, respondí educadamente y posé cuando me lo pidieron. Podía sentir mi móvil zumbando en mi bolsillo. Mensaje tras mensaje estaba llevando. No revisé, ya sabía de quiénes eran. Finalmente la multitud se hizo más pequeña. Salí por una puerta lateral al aire fresco. El sol se había movido, brillando sobre las filas de coches aparcados. Mis zapatos hicieron un suave sonido de clic en el pavimento mientras caminaba hacia la fuente en el área principal. Ahí es donde los vi esperando, mi madre, mi padre y Clara. Mi madre fue la primera en hablar.
Laura, comenzó, su voz más ligera ahora, claramente tratando de sonar elegante. Deberías habernos dicho. Podríamos haberte ayudado a prepararte para toda esta atención. Casi me río a carcajadas. Ayudado, dije de vuelta. Me repudiaron anoche. Su cara parecía choqueada. Oh, cariño, eso fue solo un malentendido, algo simbólico. Sabes cómo somos con las lecciones. Mi padre se acercó, su voz cautelosa y medida. Tuviste un gran impacto hoy. Stellar Transport. Eso es serio. Supongo que no vimos completamente en qué estabas trabajando. Clara se quedó callada, sus ojos parpadeando entre nosotros. Incliné la cabeza, mirándolos como se miraría una foto antigua, hermosa de lejos, pero vacía de cerca. No me subestimaron, dije en voz baja. Me borraron. Hay una diferencia. La sonrisa de mi madre se rompió. Laura, no seas tan dramática. Somos familia, no hablemos de cosas privadas en público. Entonces, tal vez, dije, no debieron haberlo hecho público primero. Por un largo momento nadie habló. El aire colgaba pesadamente entre nosotros, lleno del sonido de la fuente y el ruido débil de los aplausos que aún venían del salón. Arreglé la correa de mi bolso y me giré hacia la gran puerta. Tengo una reunión en 1 hora, dije, aunque no era cierto. Stellar quiere hablar sobre mi fecha de inicio. Mi padre parpadeó. ¿Ya te ofrecieron un trabajo? Sí, dije simplemente. Directora de estrategia de datos a partir del próximo mes. Los labios de mi madre se abrieron, pero no salió ningún sonido. Clara finalmente encontró su voz. ¿Hablas en serio? Sonreí plenamente. Simplemente se quedaron allí, pareciendo completamente choqueados y en silencio. El tipo de silencio que una vez me habría aplastado, pero que ahora solo me hacía más fuerte. Comencé a alejarme, el sonido de mis tacones marcando puntos finales agudos sobre la vida que estaba dejando atrás. Al llegar a la calle, me giré una última vez. Todavía estaban allí, pequeños, contra el gran edificio, enmarcados perfectamente a la luz del sol. Las mismas personas que pensaron que podían decirme quién era yo. Ahora eran solo parte del paisaje. Y por primera vez en mi vida no me sentí como el fondo. Yo era la historia. Para el lunes por la mañana, la historia había salido de los pasillos de la escuela. Alguien en la audiencia, quizás un estudiante, quizás un reportero, había filmado la reacción de mi madre durante la ceremonia. El clip corto se hizo instantáneamente famoso de la noche a la mañana. La cámara se acercó a su sonrisa congelada, justo cuando el orador anunció que Stellar Transport había comprado Transit Link. El título decía, cuando la hija que repudiaron se convierte en la directora tecnológica más joven del país. Se extendió muy rápido. Para la hora del almuerzo, el video era popular en muchos sitios web. Decenas de miles de comentarios se vertieron, la mitad enojados, la mitad asombrados. La gente lo llamó la venganza más tranquila de la historia. Otros escribieron, ella no necesitó gritar, su éxito lo hizo por ella. Los medios de comunicación lo recogieron después. Una revista de negocios en línea publicó una historia llamada Estudiante de MBA aislada por su familia se convierte en directora más joven en Stellar Transport. El artículo utilizó partes de mi discurso de graduación y terminó con una frase que me hizo detenerme. Quizás la mayor lección es aprender cuándo dejar de necesitar aprobación. Pero no todos estaban celebrando. Los problemas comenzaron en casa más rápido de lo que pensé. El grupo benéfico de mi madre, una vez conocido por su estilo elegante y valores familiares, se convirtió en el centro de la discusión pública. Los donantes comenzaron a retirar su dinero, diciendo que estaban preocupados por la ética y el riesgo para su reputación. Algunas de las mismas personas que habían brindado por ella en las fiestas ahora se mantenían lejos. Al final de la semana, su oficina emitió un comunicado diciendo que el grupo estaría revisando su estructura. Mi padre enfrentó sus propios problemas. En su empresa, los compañeros de trabajo susurraban sobre la historia detrás del clip viral. Los clientes comenzaron a hacer preguntas difíciles sobre el liderazgo honesto. Según se informa, uno de los líderes le dijo, Julián, cómo te ve la gente lo es todo en este negocio. No puedes ser el hombre que públicamente corta lazos con su hija ante la cámara. Para el viernes,
Se le dijo que tomara una excedencia temporal mientras la empresa investigaba problemas de imagen. Clara tampoco estaba a salvo. La familia de su prometido, gente rica y anticuada, vio el video y las noticias y decidieron que la asociación era incorrecta. Pidieron espacio. En 7 días, el compromiso se terminó en silencio. Escuché de un amigo que el bufete de Clara sugirió que se tomara un breve descanso para reflexionar sobre su visibilidad pública. Para una familia a la que solo le importaba su imagen, esta caída no fue solo personal, fue un colapso total de su mundo. Sin embargo, no sentí felicidad en sus problemas, solo distancia. Mientras su mundo se desmoronaba, me mudé al mío, un apartamento moderno con vistas al lago superior, la luz del sol entrando a raudales por las altas ventanas cada mañana. No era enorme, pero era mío. Las paredes estaban blancas y vacías, esperando significado. Pasé la primera noche desempacando cajas. El silencio del lugar me envolvió como agua tranquila. Lo primero que colgué fue mi diploma escolar enmarcado. Letras doradas, el sello oficial, prueba de cada noche que trabajé mientras otros dormían. Junto a él coloqué mi nuevo contrato con Stellar Transport. El membrete brillaba bajo la luz. Directora de estrategia de datos, mi nombre, mi título, mi futuro. Entre esos 2 marcos colgué un pequeño trozo de papel. Estaba arrugado y era precioso a su extraña manera. La carta de repudio. Ya no era una herida, sino un recordatorio, una línea dibujada entre la persona que solía ser y la que me había convertido. Cada mañana veía mi rostro en el cristal de esos marcos. La chica que una vez rogó por aprobación ahora estaba más alta, más tranquila, más fuerte. Ya no necesitaba demostrar nada. El mundo podía quedarse con sus aplausos. Yo tenía paz. Aún así, había noches en las que los viejos sentimientos me encontraban. El sonido débil de la risa de mi madre, el frío del silencio de mi padre, el escozor de cada vez que me habían comparado con Clara. Me sentaba junto a la ventana con una taza de té, viendo el lago brillar bajo la luna, y susurraba: salí. La ciudad se sentía viva debajo de mí. El sonido de los trenes, el ritmo de los pasos, el suave zumbido de lo que podría ser. Comencé a planear un nuevo programa con Stellar, un proyecto de tutoría para mujeres jóvenes en tecnología, especialmente aquellas de familias, como la mía, a las que se les dijo que nunca serían suficientes. No se lo dije a la prensa, no lo anuncié en línea. Algunas cosas no necesitaban un foco para importar. A veces recibía cartas enviadas a mi nueva oficina, algunas de extraños agradeciéndome por ser un ejemplo de fuerza tranquila, otras de estudiantes preguntando cómo reiniciar sus vidas después de ser rechazados por sus propias familias. Respondí a cada uno de ellos, a veces con consejo, a veces con silencio, porque no todas las historias necesitan un final ruidoso. Algunas solo necesitan saber que alguien entiende. Una noche, mientras el sol se ponía detrás del lago, volviendo el agua dorada, mi móvil sonó. Un mensaje de un número que no conocía. Vimos la historia. Hiciste tu punto. ¿Podemos hablar? Lo miré durante mucho tiempo antes de poner el móvil boca abajo. No estaba enojada. Simplemente ya no necesitaba responder. Miré alrededor de mi apartamento. Los libros, el escritorio limpio, el suave zumbido de la nevera, y sonreí. Había construido una vida donde sus voces no podían alcanzarme. Y entre los 2 marcos en la pared, esa pequeña carta arrugada se quedó exactamente donde pertenecía, no como una cicatriz, sino como una prueba de que a veces las cosas destinadas a romperte son las mismas cosas que te liberan. Una semana después de que la historia alcanzara su punto más alto en las noticias, volví a casa del trabajo y encontré un ramo de flores en mi puerta. Lirios blancos y suaves rosas rosadas, el tipo que mi madre siempre pedía para sus cenas benéficas. La tarjeta estaba metida cuidadosamente entre los tallos, escrita con la familiar letra fluida que una vez firmó mis notas escolares y papeles de viaje. Pase lo que pase, siempre serás nuestra hija. Con amor, mamá y papá. Me quedé allí por mucho tiempo. El olor de las flores era dulce, pero de alguna manera vacío. Hace un año,
esa nota podría haberme roto por completo. Podría haber llamado, llorado, rogado para que entendieran. Pero ahora simplemente me sentí inmóvil. Llevé las flores dentro, encontré un jarrón y las puse en el mostrador de la cocina, no porque sintiera calidez hacia ellos, sino solo por vieja costumbre. Luego saqué mi móvil, abrí un nuevo mensaje y escribí lentamente. Ambos ya firmasteis algo más que dice lo contrario. Solo estoy respetando vuestra decisión. Miré las palabras por un momento antes de presionar enviar. Sin ira, sin sarcasmo, solo la simple verdad. Un límite limpio y tranquilo. Su respuesta nunca llegó, y eso estaba bien. A la mañana siguiente, la ciudad estaba bañada en luz suave mientras caminaba al trabajo. El clima comenzaba a ser cálido y el lago brillaba como vidrio líquido bajo el sol. Mi credencial de la empresa sonó suavemente contra mi chaqueta mientras entraba en el área de entrada de Estelar, recibida por el ruido suave de los ascensores y la charla tranquila de personas que habían comenzado a conocerme no como la chica con un escándalo, sino como la directora Emerson. A veces todavía se sentía extraño escuchar ese título. Cada reunión, cada presentación, cada vez que un compañero de trabajo tocaba la puerta de mi oficina y decía: «Directora Emerson, necesitamos su aprobación», algo dentro de mí se asentaba un poco más, no por orgullo, sino por paz. Ya no estaba corriendo, ya no estaba luchando para demostrar mi valía a nadie. Simplemente la estaba viviendo. El trabajo llenaba mis días, pero no de la manera agotadora que solía hacerlo. Pasaba las mañanas mirando informes de datos, las tardes enseñando a nuevos becarios y las noches caminando a casa pasando por los cafés de la orilla del río, las luces de la ciudad bailando sobre el agua. Algunas noches preparaba la cena mientras escuchaba música jazz antigua, el tipo que mi padre solía tocar los domingos, aunque no lo hacía por memoria, solo porque finalmente me gustaba el sonido. La gente en el trabajo a menudo me preguntaba cómo me mantenía tan tranquila y firme bajo presión. Una vez, durante una reunión tardía, una trabajadora junior llamada Maya dijo: «Siempre te ves tan centrada, Laura. ¿Cómo lo haces?». Sonreí revolviendo mi té. «Aprendí que el silencio puede ser fuerza», dije, «y los límites son paz». Ella inclinó la cabeza. «¿Límites?». Asentí. Es así. La familia, el trabajo, las relaciones, todos ponen a prueba dónde están tus bordes. Pero los límites no son muros, son puertas. Tú eliges quién pasa. Ella pensó en ello por un momento. Luego dijo en voz baja: «Esa es una forma realmente bonita de pensar». Yo solo sonreí. No era que hubiera perdonado todo. Algunas heridas no necesitan perdón para sanar. Solo necesitan espacio y tiempo. Ya no odiaba a mi familia y tampoco los quería de la forma en que solía. Lo que sentía era algo más suave, aceptación, aceptación de que quizás nunca me entenderían de verdad, y eso estaba bien. A veces me preguntaba si todavía hablaban de mí en sus fiestas, si mi madre intentaba una nueva versión de la historia, una donde ella siempre había creído en mí, una donde la carta de repudio era solo una broma útil. Tal vez lo hacía, pero eso ya no era mi preocupación. La única verdad que importaba era la que vivía todos los días. Un viernes por la noche me quedé hasta tarde en la oficina para terminar un informe. Cuando finalmente me levanté para irme, la oficina estaba tranquila, las luces de la ciudad parpadeando a través de las paredes de cristal. Mientras caminaba por el pasillo, vi mi reflejo en la ventana, profesional, compuesta, pero no fría. Había una nueva calidez en la forma en que me comportaba. Me detuve pensando en la chica que solía sentarse en la parte trasera del coche de su familia, mirando por la ventana, tratando de no llorar cuando su madre la comparaba con Clara. Si pudiera volver atrás en el tiempo, le diría: «No necesitas ganarte el amor de personas que solo saben dar condiciones». El ascensor sonó suavemente. Entré, presioné el botón del lobby y exhalé. Cada piso que pasábamos se sentía como otra capa de viejos sentimientos que había desprendido. La culpa, el miedo, el hambre por su aprobación.
Cuando llegué a la planta baja, el aire nocturno me envolvió como un abrazo tranquilo. Caminé por la calle, el lago brillando en la distancia. Por un momento me detuve y me susurré: ahora estás en casa. Porque el hogar no era una dirección o un apellido, no eran cenas de domingo o fotos familiares. El hogar era la paz. Y mientras estaba allí mirando las luces de la ciudad difuminarse en la distancia, finalmente entendí lo que había estado buscando todo el tiempo. No era venganza, no era validación, era pertenecerme a mí misma. Más tarde esa semana, durante un evento de la empresa, uno de los principales líderes me pidió que diera una breve charla al equipo sobre liderazgo. Subí al podio con la misma certeza tranquila que había sentido en la graduación. La gente a menudo me pregunta dónde aprendí liderazgo. Dije: la verdad es que lo aprendí de la pérdida, porque a veces, cuando las personas que se supone que deben guiarte eligen no verte, tienes que aprender a verte a ti misma. La familia no es siempre el lugar donde naces, continué. A veces es el lugar donde finalmente te ven. La sala se quedó en silencio por un momento antes de que viniera el aplauso. No fue ruidoso ni dramático, sino constante, genuino. Mientras miraba sus rostros, amables, respetuosos, presentes, me di cuenta de que quizás esto era lo que se sentía un sentido real de familia. No personas que compartían tu sangre, sino personas que compartían tu creencia de que importabas. Y por primera vez no sentí que todavía estaba tratando de sanar. Me sentí completa. Un año después, caminé por las mismas puertas de la escuela que una vez dejé atrás con un papel doblado de separación en mi bolso. El aire olía a primavera de nuevo, fresco y lleno de nuevos comienzos. Pero todo se sentía diferente ahora. Los carteles todavía colgaban en morado y dorado sobre el área principal, pero esta vez mi nombre no estaba impreso como estudiante. Estaba impreso en el programa como la oradora invitada, Laura Emerson, directora de Estrategia de Datos, Stellar Transport. El salón principal ya estaba medio lleno cuando llegué. Pude escuchar el suave sonido de la emoción mientras los estudiantes tomaban asiento. Algunos susurraron, reconociéndome por el vídeo viral que nunca había desaparecido del todo de Internet. Ya no era un escándalo, se había convertido en otra cosa, un símbolo que la gente usaba cuando necesitaba pruebas de que la resistencia tranquila realmente podía ganar. Mientras entraba en el backstage, una asistenta de eventos me saludó. Señorita Emerson, gracias de nuevo por hacer esto, dijo cálidamente. Su historia ha inspirado a muchos de nuestros estudiantes. Sonreí. No es realmente mi historia, dije suavemente. Es la de todos los que alguna vez les dijeron que no eran suficientes. Esta vez no estaba aquí para recibir nada. Estaba aquí para dar. Durante el último año había trabajado con Stellar para comenzar un nuevo programa de becas, uno para estudiantes que comenzaban sin nada, que llevaban las mismas heridas invisibles que yo una vez. Lo llamamos la beca Construye tu propia mesa, porque a algunas personas no se les ofrece un asiento, tienen que tallar uno del mundo ellas mismas. Cuando me presentaron, el aplauso llenó el salón como la luz del sol. Caminé lentamente hacia el escenario, sintiendo el familiar suelo de madera bajo mis pies. Mi corazón no se aceleraba esta vez. Estaba firme, tranquilo y libre. Buenas tardes, comencé, sonriendo mientras cientos de rostros me miraban. Estar aquí se siente extraño. Ha pasado un año desde que me senté en una de esas sillas, esperando que llamaran mi nombre, preguntándome si había hecho lo suficiente para merecer aplausos. Hoy quiero hablar de algo diferente, sobre lo que sucede cuando los aplausos nunca llevan. La sala se quedó muy tranquila. Hubo un tiempo, continué, en el que pensé que el amor tenía que ganarse, que el éxito no significaba nada si las personas a las que llamaba familia no lo aprobaban. Y cuando me quitaron esa aprobación, pensé que lo había perdido todo. Pero no lo había hecho. Lo que perdí fue ruido. Y en el silencio que siguió, encontré mi voz. Dejé que eso se asentara por un momento antes de sonreír de nuevo.
Si alguien alguna vez te ha dicho que no perteneces, que no eres lo suficientemente inteligente, lo suficientemente fuerte o lo suficientemente digno, no gastes tu energía tratando de demostrar que están equivocados. Dales las gracias, porque acaban de entregarte la razón para construir algo más grande que su entendimiento. Fuertes aplausos comenzaron de nuevo, no educados esta vez, sino poderosos, como un suspiro colectivo de alivio de personas que necesitaban escucharlo. Mientras hablaba, miré naturalmente hacia la sección donde mi familia se había sentado el año anterior. La fila estaba vacía. Sabía que lo estaría, pero verlo todavía trajo un pequeño y tranquilo dolor. Y luego, pacíficamente, el dolor pasó. El tipo de paz que no exige cierre, solo comprensión. Solía pensar que sanar significaba hacer las paces con ellos, dije en voz baja. Pero a veces sanar significa finalmente dejar ir a la persona que eras y necesitaba ser elegida. Mi voz no tembló, era firme, la voz de alguien que había aprendido que el verdadero cierre no viene de que otros pidan perdón, sino de tu propia aceptación. Quiero que esta beca sea para los que construyen sus propias mesas, continué. Los soñadores que siguen apareciendo incluso cuando nadie está aplaudiendo. Las personas que encuentran luz en las grietas de ser ignoradas, porque a veces las mesas de las que nos dejan fuera ni siquiera valen la pena sentarse. La audiencia se puso de pie. Pude ver lágrimas, sonrisas y asentimientos de acuerdo, no por mí, sino por ellos mismos. Y eso fue suficiente. Después me quedé atrás por un momento, dejando que el salón vacío volviera a quedarse en silencio. Las luces del escenario se atenuaron lentamente, bañando la sala en un brillo suave. Volví a mirar la fila vacía. Ahora era solo aire, espacio recuperado. Y en ese silencio me vino un pensamiento, ni amargo ni orgulloso, solo verdadero. Ya no busco sus elogios, porque el día que me cortaron me encontré a mí misma. El equipo de cámara que filmaba el evento se centró en mí, capturando la pequeña y real sonrisa que se quedó en mi rostro mientras recogía mis notas. Más tarde, ese clip corto, mi sonrisa, la luz cruzando mi cara, se convertiría en la toma final del vídeo de la escuela. Lo llamaron el día que Laura Emerson volvió a casa. Pero yo sabía más. No había vuelto a casa. Había construido una. Afuera, el aire era suave, con el leve olor a flores. Caminé hacia el patio donde el lago brillaba en la distancia. Los estudiantes saludaban al pasar. Una chica con las manos temblorosas me detuvo y dijo, «Me hiciste creer que yo también puedo hacerlo». Toqué su hombro y dije, «Ya puedes, solo necesitabas escucharlo en voz alta». Mientras estaba allí, el sol rompiendo a través de las nubes, sentí que algo se asentaba en mi pecho. Un final tranquilo. O quizás un mejor comienzo. Me giré una vez más hacia la cámara que filmaba la historia posterior al evento. Sonreí y dije las únicas palabras que se sentían correctas. Si alguna vez te han subestimado, dime desde dónde estás mirando, porque a veces perder su aprobación es el regalo más hermoso que jamás recibirás. Y con eso, la escena se desvaneció. Mi figura contra el lago, las banderas moradas moviéndose detrás de mí. La historia de una mujer una vez repudiada, ahora totalmente suya.